nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Calzada Andrade, María Guadalupe, Contreras Romo, Carla Paola, Gaitán Ávila, Oscar Andrés, Sánchez Saucedo, William Alejandro, Sánchez Rodríguez, Lluvia Stephanie, Zavala Hernández, Alexa. Nuestro tema es Macarenco, Movimiento Socialista de la Escuela de Trabajo, Fundamentos Sociopolíticos, la Educación por el Trabajo. Y nuestro índice contiene la introducción en la página 3, biografía en página 4, pedagogía de Macarenco en página 5, principios básicos en página 6, contexto de Macarenco en página 7, técnicas pedagógicas en página 8, teoría de Macarenco en página 9, conceptos de educación según él en página 10, aportes en página 11, obra pedagógica en página 12, otras pedagogías marxistas del siglo XX en página 13, sobre lo que quedará o debería quedar para el siglo XXI, página 14, Movimiento Socialista de la Escuela de Trabajo, página 15, Fundamentos Sociopolíticos, página 16, Educación por el Trabajo, página 17, las consideraciones van desde la página 18 hasta la 23, asimismo las referencias bibliográficas están en la página 24, espero y les agrade nuestro trabajo. En este trabajo, el equipo preparamos una presentación sobre Macarenco, donde hablaremos desde su biografía, pedagogía, principios básicos, contexto, técnica pedagógica, teorías, conceptos de educación, aporte, método educativo, obra pedagógica, movimiento socialista de las escuelas del trabajo, fundamentos sociopolíticos, la educación por el trabajo, entre otros temas muy interesantes, y finalizaremos con unas consideraciones individuales. Anton Seminovich Macarenco nació en Vilepoli el 1 de marzo. Desde los 15 años inició su trabajo en la enseñanza secundaria, primero como ayudante de maestros. A los 17 años obtuvo el título de maestro. En 1920 le encargan que organice en las cercanías Poltava, ciudad del sur de Rusia, una colonia para delincuentes menores de edad que recibió el nombre de Colonia Máximo Gorki. En ese lugar se recibían niños vagabundos cuyos padres perecieron durante la guerra civil o por epidemias y hambre, y los quienes pronto se convirtieron en magníficos jóvenes, inteligentes, de alta moral y de gustos estéticos elevados. Macarenco decía que si el adolescente es malo, es debido a la carencia de un buen condicionamiento social. Solo con una experiencia social verdadera aprenderán a apreciar los valores de la sociabilidad y se producirá su regeneración interior. En la colonia Gorki, Macarenco condujo a la reducción humana a todos aquellos muchachos mediante una constante dedicación, restituyéndoles la dignidad humana y social. Macarenco creó un sistema pedagógico innovador, el cual se refleja a través de novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos. La más notoria y querida obra del autor, Poema Pedagógico, representa personajes que viven fuera de sus páginas y son personificados por pedagogos, médicos, ingenieros y aviadores. En septiembre de 1917 asumió el cargo de inspector de segunda enseñanza. Ese mismo año estalló la revolución en Rusia, con la cual se identificó y a la que consideró como una ocasión propicia para implementar las escuelas, el carácter colectivista y productivo de la nueva sociedad. Tanto Macarenco como Blonsky crean una pedagogía activa, la cual se funda en una psicología voluntarista. Blonsky, defensor de las ideas marxistas, sostiene que el trabajo en la industria asegura una formación multilateral, al ser la fábrica un espacio educativo. Desde esta postura, el escolar toma parte activa en su desarrollo, añadiendo el trabajo productivo como elementos esenciales. La escuela debía ser única, con una estrategia de unión entre trabajo intelectual y manual. La enseñanza para Macarenco ha de ser politécnica, de modo que se familiarice a los alumnos con la producción agrícola e industrial. Gorky expresa que Macarenco es un maravilloso hombre con mayúscula, un hombre de esos que Rusia necesita. Dejó de existir en 1939, un 1 de abril en Moscú, después de propiciar una educación de un pueblo que en el momento de la revolución contaba con el 80% de analfabetos. Anton Macarenco se dedicó especialmente a la reeducación de niños y jóvenes inadaptados. Su principio fundamental es que la educación es un proceso que se produce con esfuerzo y disciplina y cuyo objetivo es el ejercicio de una socialización eficaz y productiva. El trabajo colectivo es el medio más idóneo para lograrla. Solamente una sociedad que impone tareas importantes y exige esfuerzos en su realización puede desarrollar las potencialidades de sus niños y jóvenes. No hay adolescentes malos o extraviados, simplemente no han tenido un buen condicionamiento social, afirma Macarenco.
Proporcionar ese buen condicionamiento es la tarea del educador, que no se realiza con recetas psicológicas, sino introduciendo una experiencia social y verdadera. La pedagogía de Makarenko se basa en la práctica y en la experiencia, como ya hemos dicho. Esto fue lo único que le ayudó a solucionar los problemas reales que se vivían en la colonia Gorki, debido a que las características con las que los niños llegaban a la colonia Makarenko afirmó que el niño no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto en última instancia. Para solucionar los problemas que se vivían en la colonia, Makarenko basó su pedagogía en 2 puntos principales. 1. La creación de la conciencia de grupo y 2. El trabajo productivo. Para crear la conciencia de grupo tuvo la idea de dividir a los niños en pequeños grupos estables de 4 a 5 niños, entre los cuales había un responsable. Esto permitía que se creara un grupo consolidatorio que favoreciera la reducción de los niños. Pero la experiencia demostró que esta conciencia de grupo se remitía solo a este pequeño grupo estable, así que Makarenko decidió crear grupos estables de trabajo destinados a tareas extraordinarias, recogida de la cosecha, formados por un integrante de cada grupo. La responsabilidad también variaba, ya que Makarenko consideraba que los niños debían aprender tanto a obedecer como a mandar. Aportes educativos. Makarenko y la educación totalmente comprometida y establecida sometió a 2 objetivos fundamentales de asignación a la educación, la cual se asienten en 2 pilares ejemplares. La pedagogía de Makarenko se considera como una pedagogía que se basa en una forma vivenciada, que se basa en la experiencia y pues por lo tanto es de una forma personal y que se tiene que ver al educador y al educando como lo que realmente son, personajes de carne y hueso capaces de sentir. El educador es aquel que crea y organiza la colectividad, pero es la colectividad quien realmente se encarga de educar a los seres humanos. El educador no solo actúa cuando se relaciona con el educando, sino también organiza el ambiente social en el que se desarrolla. En cada momento de nuestro influjo sobre la personalidad, esta acción debe influir sobre la colectividad y viceversa. Cada contacto nuestro con la colectividad ha de ser también necesariamente un momento de educación de cada individuo integrado en la colectividad. Y ese era el objetivo de Makarenko, crear una sociedad colectivista muy fuerte, bien organizada, que tuviera sus metas y objetivos claros, una sociedad donde genera una tradición propia y que fuera capaz de crear su propia historia. Las instituciones que logró crear Makarenko son consideradas como experiencias de una organización educativa, una organización autoritaria, y este modelo posibilita un buen funcionamiento de la institución con base a la colectividad. Para Makarenko, el trabajo era una institución educativa fundamental, pero tenía que ser un trabajo productivo y con este sentido social. Un trabajo que hasta a veces fuera fastidioso y muy desagradable, pero si lo requería la colectividad se tenía que realizar. La Unión Soviética fue el primer campo de pruebas extensivo y oficial de marxismo, un campo de pruebas que se extendió desde la revolución bolchevique de 1917 hasta el derrumbe del sistema soviético a finales de la centuria. Se trata de un marxismo tamizado por las condiciones económicas, sociales y culturales de su lugar de aplicación, por las interpretaciones específicas de sus sucesivos dirigentes y por los avatares históricos. De los aproximadamente 3/4 del siglo en que se mantuvo este Estado comunista, lo cierto que la URSS fue un gran de cultivo de pedagogías que se autoproclamaron marxistas. El contexto político de quien ha sido entronizado como el pedagogo soviético por excelencia, Makarenko, fue el de los primeros años del nuevo Estado con Lenin a la cabeza, que es cuando el pedagogo empieza a realizar sus experiencias más significativas, y el periodo estalinista, durante el cual prosigue primero con su tarea educativa directa para dedicar el último tramo de su vida a la reflexión y extensión de su pedagogía. El contexto real con el que se encuentra Makarenko es el de un país agrario, económica y socialmente devastado como consecuencia de la dominación zarista y de los durísimos años de la revolución, con unos índices muy elevados de analfabetismo y en lo que respecta al que será el campo de trabajo de nuestro pedagogo, un numeroso contingente de niños y jóvenes sin hogar,
y sumidos a la marginación y la delincuencia. Es un país que hay que levantar y recrear con el objetivo de construir la comunidad. Un objetivo al que deberá contribuir decisivamente la nueva educación que hay que diseñar. En esta labor de pensar, planificar e instaurar un sistema educativo capaz de colaborar en la forja del nuevo hombre comunista se empeña en los primeros tiempos del Estado soviético y con interacciones a veces divergentes, un plantel de significados, dirigentes y pedagogos. El mismo Lenin, que ya antes de la revolución se había interesado notablemente por la cuestión educativa, su compañera Krupskaya, pedagoga del oficio que concretó las ideas de Lenin y colaboró con Lunacharsky, máximo responsable político de la educación durante el primer periodo de la URSS, y un nutrido grupo de pedagogos entre los que estará Makarenko, aunque la notoriedad pública le llegará más adelante. La pedagogía de Makarenko se basa en la práctica y en las experiencias debido a las características con las que los niños llegaban a la colonia. Makarenko afirmó que el niño no es ni bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto en última instancia. Makarenko desarrolló 3 puntos claves: la militarización de la colectividad, la emulación entre los educandos y la organización de la producción. Él no entendía militarizar la colectividad como armar a los muchachos en absoluto, sino como aplicación de la forma organizativa que observa en los chequistas. Makarenko en su teoría dejó un aporte a la educación que es de gran beneficio para la actualidad, porque su enseñanza estaba basada en niños delincuentes. Es por eso que su teoría es comunista, porque aplicó como estrategia el trabajo, y ahí poniendo énfasis lo que es la rigidez, el orden, la honestidad, la diligencia, la eficacia, la puntualidad, la capacidad de orientación, la subordinación y la capacidad de mando. Estas cualidades de personas hacen que se apliquen en el comunismo. Por lo tanto, es necesario realizar este análisis bibliográfico para conocer las ventajas que nos trae a la educación y de esa manera informarnos sobre los aportes educativos de Anton Makarenko. La pedagogía de Makarenko se basa en la práctica y la experiencia, como ya habíamos dicho. Para Makarenko, la educación es un proceso general de toda la vida y a través de toda ella asocia la palabra educación como sinónimo de ilustración, formación, disciplina y también autodisciplina. La educación debe ser formativa y de responsabilidad de la colectividad, la familia y la escuela. Es un contexto de actividad educativa planificada, integral y única. La educación, siendo una actividad formativa, proporcionará experiencias, afirmará destrezas, descubrirá nuevas relaciones como resultado de la interacción del sujeto con el medio ambiente en el trabajo, como actividad útil y transformadora de la realidad. Preconizó que la educación debía ser politécnica y relacionada con los procesos de la producción que el país necesitase. Aportes educativos. Makarenko y la educación totalmente comprometida estaba sometida a 2 objetos fundamentales que asigna la educación, la cual se sientan en 2 pilares ejemplares: su confianza en la sociedad soviética y su fe en las posibilidades de la educación. Con respecto al primer punto, Makarenko ensalza la nueva situación de su país, convencido de que la revolución de 1917 llevó a Rusia a la cumbre de la historia y supuso el inicio de un nuevo orden en las relaciones humanas y en la moral, y que de la juventud rusa se convirtió en un fenómeno mundial incomparable a cualquier otro. Estaba pues orgulloso de ser ciudadano de la Unión Soviética y como tal se dedicó permanentemente al trabajo y a la creación educativa. Orienta su pedagogía a la formación de hombres capaces, a su vez de ser también constructores activos del comunismo. Considera que la educación es la expresión del credo político del pedagogo y que sus conocimientos no juegan más que un papel auxiliar en la consecuencia. La pedagogía de Makarenko no puede ser sino una pedagogía comunista. Los aportes de Makarenko fueron los siguientes: orientó su pedagogía a la formación de hombres capaces, depositó su confianza en el comunismo,
que ve en él no solo la panacea de todos los problemas, sino el antídoto. Afirma que el culto a la espontaneidad no solo menosprecia el papel de la educación, sino que es socialmente perjudicial. Otras pedagogías marxistas. Makarenko ha sido el más célebre de los pedagogos de la historia del socialismo marxista. Sin embargo, no nos atreveríamos a afirmar que su pedagogía sea la más representativa entre el marxismo que ha producido durante el siglo XX. El cajón de las pedagogías más propiamente marxistas entendemos que engloba todas aquellas aportaciones educativas, teóricas y prácticas que se han formulado o llevado a cabo desde una expresa y explícita adscripción al marxismo. En cualquiera de sus variantes hay que empezar incluyendo pues la primera pedagogía de la Revolución Soviética. Antes ya han aparecido nombres del propio Lenin que, como hemos dicho, estaban personalmente interesados por la educación y formuló directrices en tal sentido. El de su compañera Krupskaya o del primer organizador del sistema educativo de la Unión Soviética, Leutnant Karsky, también de Makarenko, Priskat y Blonsky. Forman parte de esta primera y más lúcida hornada de pedagogía soviética. Sobre lo que quedará o debería de quedar para el siglo XXI. Es cierto que Makarenko tendría muy pocos números para entrar en el hit de los pedagogos del siglo XX vigentes para el siglo XXI, o al menos para los años que corren. Fue un pedagogo comunista, más aún fue el pedagogo soviético por autonomía, incluso declaradamente stalinista. Y la historia reciente ha arrasado con el comunismo. La pedagogía de Makarenko era manifestante, antinaturista, es decir, lo contrario de las músicas de fondo de la mayoría de las pedagogías progresistas de la época contemporánea. Fue también una pedagogía extraordinariamente exigente con el educando, o sea, lo opuesto de las formas educativas permisivas y complacientes que han primado últimamente, una pedagogía hipercolectivista e incluso militarista, que previsiblemente poco ha de conectar con nuestra sensibilidad individualista y postmoderna. En resumen, Makarenko lo tiene casi en contra en estos momentos. Sin embargo, la pedagogía del ucraniano no deberá de quedar arrinconada ni pasar como obsoleta fuera de contexto. A Makarenko hay que seguir leyéndole, al menos así lo pensamos nosotros, y ello por muy diversas razones, entre otras las que siguen. En primer lugar, porque algunos de los contenidos de esta pedagogía aparentemente están fuera del lugar, quizás sean convenientes para contrapesar los extremos opuestos que padece la educación generalizada de hoy. Pues bien, todo esto Makarenko ofrece ideas, ejemplos, pistas y procedimientos a manos llenas. En segundo lugar, hay que seguir con Makarenko, porque independientemente de su contexto y de su ideología, e incluso de los fines y contenidos concretos de su pedagogía, no hay más remedio que reconocerlo como un gran educador, un educador genial y eficaz, un personaje dotado de doble talento que reconocemos en todos los grandes educadores, y el don carismático de la influencia personal y la capacidad de crear medio educativo. Fue un educador que en gran medida consiguió lo que se propuso, transformar a incipientes y consumados delincuentes en buenos ciudadanos, crear desde caos institucionales modélicamente organizados y eficientes, aún en el caso de no compartir enteramente los parámetros que miden el éxito educativo. En tercer lugar, Makarenko no solo fue un gran educador, sino también un excelente pedagogo. Su manera de crear pedagogía también deberá de resultarnos fructífera. La beligerencia contra los tópicos y prejuicios imperantes de la teoría pedagógica, el partir siempre de la realidad concreta y de los sujetos concretos, realidad de los hechos, pero para que la técnica pedagógica los pueda modificar. Su pedagogía, digamos, del sentido común, la claridad y radicalidad con la que la expone y sus formas narrativas tan pregnantes. A Makarenko, como a todos los grandes pedagogos, de verdad siempre se les entiende todo, aunque no siempre se pueda compartir lo que dice. Quizá recuperar algo de todo eso atenuaría el esoterismo que, bajo la falsa coartada de rigor intelectual, está dominando el lenguaje de las autoproclamadas ciencias de la educación. Movimiento socialista de la escuela de trabajo. La escuela necesita vincularse al movimiento social y al mundo del trabajo. No se trata, pues, de construir en la escuela una vida aparte, con actividades que sean meros artificios didácticos. El trabajo social de la escuela, el involucramiento de los estudiantes de más edad en actividades productivas de la sociedad en general,
la preocupación por la apropiación de la ciencia del trabajo y su organización, el vínculo de la autoorganización de los estudiantes en la escuela con el llamado movimiento de los pioneros o con el movimiento de la juventud comunista, que fueron las formas organizativas construidas en la época para una participación activa y específica de los niños y de los jóvenes en la construcción de la sociedad socialista, época para una participación activa y específica de los niños y de los jóvenes en la construcción de la sociedad socialista. Los fundamentos sociopolíticos de Makarenko. El Estado tiene la obligación de dirigir la vida de las personas, la familia no debe de ser la encargada. La educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Bien común producto de una sociedad sin clases donde las personas contribuyen lo más que pueden. La educación tiene que estar al servicio del trabajo. El trabajo debe presentarse como un valor en el individuo. Por lo tanto, la educación es un proceso mediante el cual cualquier persona llega a valorar tanto la enseñanza como el trabajo. El trabajo más particularmente, el trabajo manual es aceptado y ejecutado positivamente por todos. El disciplinamiento militar, ya que existía la agrupación por destacamiento, la vestimenta a través de uniforme, número igual de niñas y niños. Las relaciones eran distintas al dar un único anuncio de cambio. Este enfoque fue ideado por Makarenko mediante el método de ensayo y error, lo que tuvo sus orígenes a partir de los desórdenes civiles. La escuela era definida como una colectividad con una meta común, la que era producida por una moralidad comunista, naciendo de la escuela, bien determinado que denominaba régimen que conduce al desarrollo de la disciplina. El castigo era ejerciendo presión grupal y haciendo a los niños participar en tareas conductistas, lo que dio paso al fomento del desarrollo moral. Esta era la tradición colectivista o régimen que actúa con reforzamiento positivo en la conducta infantil. Y para finalizar, la individualidad del niño y las diferencias individuales fueron rechazadas. El niño debe de ser absorbido en la colectividad de la escuela. El hombre es producto de la experiencia. Educación por el trabajo. Makarenko en su teoría dejó un aporte a la educación que es de gran beneficio para la actualidad, porque su enseñanza estaba basada en niños delincuentes. Es por eso que su teoría es comunista, porque aplicó como estrategia el trabajo, ahí poniendo énfasis en lo que es la rigidez, el orden, la honestidad, la diligencia, la eficiencia, la puntualidad, la capacidad de orientación, la subordinación y la capacidad de mando. Estas cualidades de personas hacen que se aplique en el comunismo. Makarenko es sin duda alguna un personaje muy importante en la pedagogía, ya que orienta a los hombres eficientes y que no sean dañinos para la sociedad. Él establece que la autodisciplina y la autoorganización se deben sustituir por una disciplina consciente a sí mismo. Makarenko creó un sistema pedagógico innovador y este está, por cierto, muy interesante, ya que lo reflejó a través de novelas, obras de teatro, guiones cinematográficos. Asimismo, él también asumió el cargo de inspector de la segunda enseñanza. Para Makarenko, el objetivo principal de la educación es la colectividad. Fundamenta la educación en el trabajo productivo, pero considera que el trabajo y educación deben de ir separados. Tanto el trabajo productivo como la educación tenían su tiempo específico en la rutina de la colonia. Se establecían 5 horas para el trabajo productivo y 4 horas para el trabajo educativo. Las influencias pedagógicas deben dirigirse a la colectividad. En este sentido, en las escuelas es necesario que compartan una opinión colectiva, generalizada por un buen entendimiento entre los miembros. Una correcta educación debe de ser capaz al hombre para guiarse hacia su futuro. Se considera necesario un sistema correctivo racional. En este sistema permite contribuir a formar un carácter humano firme y a su vez educar a un sentimiento de responsabilidad, además de entrenar a la voluntad, la dignidad, la capacidad para sentir a tentaciones y vencerlas. La escuela debe de tener interés único, un trabajo escolar uniforme, una autodirección y un contacto y una comunicación continuos entre los miembros de la colectividad. Los dos objetivos más importantes de la pedagogía de Makarenko fueron el trabajo marxista, que fue creado para determinar y resolver todos los problemas de la teoría de la educación y la conducta comunista. Conclusión. La educación de Makarenko marcó a muchos jóvenes de aquel entonces, jóvenes que necesitaban de esa ayuda.
ya que eran jóvenes pues delincuentes que tenían, pues que estaban manchados, ahora sí, por así decirlo. Y gracias a eso que hizo Makarenko, a esas técnicas que utilizó, pues nos deja un gran aprendizaje nosotros como futuros pedagogos. Para mí, para mi ver, me dejó incluso una lección en su forma de dar esos aprendizajes, y sobre todo a quienes se los daba. De rescato técnicas que me pueden ser de mucha ayuda para la preparación de jóvenes y pues para ayuda de construir un mejor futuro para ellos e incluso pues una mejor persona. Algo que me pareció importante sobre la educación de Makarenko fue la forma en la que se desarrolló su pedagogía. Los dos objetivos que se desarrollaban para que el niño tuviera un buen aprendizaje fueron de mucho interés para mí, ya que éste lo consideraba que el niño no era ni bueno ni malo por naturaleza, sino por la educación que se le impartía. Es muy importante leer el libro titulado como El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Para mí la aportación al tema que me llamó más la atención fue leer sobre el concepto de educación de Makarenko. El pedagogo Anton Makarenko, en su teoría, dejó un aporte a la educación que es de gran beneficio para la actualidad, porque su enseñanza estaba basada en niños delincuentes. Es por eso que su teoría es comunista, porque aplicó como estrategia el trabajo, ahí poniendo énfasis lo que es la rigidez, el orden, la honestidad y la diligencia. Yo, Carla Paola Contreras Romo, concluyo mi trabajo con mis consideraciones, que será sobre lo que aprendí sobre Makarenko. Él dice que los humanos no son buenos ni malos por naturaleza, sino por la manera en la que es educado. La función del docente es una responsabilidad social en la que debe tener una meta. Poner los medios para lograr el éxito y la esencia de la educación está en la organización de la vida del niño y con el ejemplo que se le brinda con la vida personal y social. Makarenko deposita su confianza en el comunismo. Lo que él quería lograr era basar los principios emanados de la propuesta sociopolítica del marxismo-leninismo. Parte del cuestionamiento de la explotación capitalista y pretende elevar a las personas explotadas a una nueva situación en la que puedan desarrollar sus potenciales físicas, mentales y espirituales. Para así poder lograr esto de manera exitosa, se propone un modelo educativo en el que se le vincule la vida del trabajo con la vida escolar, para que la primera incorpore principios de la ciencia a la rutina laboral, para hacerlo de manera consciente con el objetivo de eliminar la discusión social. Una frase de él que leí y que me marcó mucho es la de: la disciplina no es un método o un procedimiento de educación, sino es un resultado. Y desde mi perspectiva siento que tiene mucha razón, pues cuando uno tiene disciplina puede lograr todo lo que se propone. Gracias. Nosotros finalizaremos con las fichas bibliográficas. Esperamos si les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias por la atención.